Antropoceno. Muy buenos días. Una mañana inusual, 14 de julio, fiesta en Francia. Y desde Francia tenemos la alegría de poder estar conectados con un argentino que está ya hace casi 2 años en la casa de José de San Martín, en Boulogne-sur-Mer. Estamos hablando del suboficial mayor Carlos Ariel Kirilenko, que es el granadero conservador de la casa en el siglo XXI-XXIII, de origen misionero y de un corazón celeste y blanco enorme. Nos han hecho el contacto para poder charlar con él y entonces lo invitamos a participar aquí en Antropoceno. Le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos. El tiempo es tuyo y después conversamos contigo al final de tu postura. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes por aquí. Un gusto participar con ustedes en esta recorrida por la casa, que ya adelanté los videos y ahora contarles un poquito de la vida del general San Martín y el por qué termina él aquí. Aunque supongo que la mayoría ya ha leído sobre el tema, pero bueno, o nobleza obliga, refrescar a veces no viene mal. Bueno, como me presentaron, yo soy el suboficial mayor Carlos Ariel Kirilenko, del arma de caballería del ejército argentino. Y bueno, tuve el privilegio, digo todavía, porque en septiembre estaré cumpliendo los 2 años, el privilegio de ser el conservador de la Casa San Martín aquí en Francia. Una muy linda y honrosa experiencia, la verdad que muy satisfecho de lo hecho hasta ahora y muy contento con la gestión, la misión, la gente aquí en Francia, muy agradable y muy amena. Hoy participamos con la gente acá de Boulogne-sur-Mer en la ceremonia, muy simple pero muy, muy hermosa, muy linda, por el aniversario de la toma de la Bastilla, la independencia para ellos. Donde, bueno, hicimos una reunión en la municipalidad, de ahí un pequeño desfile de marcha hasta el Monumento a los Muertos Buloneses por la Francia, y después regresamos al salón de la municipalidad para un vino de honor ahí, palabras del intendente local, entre otras. Y bueno, y a la noche continúa la fiesta con unos fuegos artificiales que va a haber en la zona del Boulevard San Martín, es la playa donde está emplazada la estatua del general San Martín. Así que bueno, esperemos ver un lindo espectáculo de fuegos artificiales hoy. Bueno, les cuento, voy a tratar de resumir un poquito de la vida y obra del general San Martín para luego terminar aquí en esta casa. Como sabemos, hijo de oficial español y madre española, don Juan de San Martín y doña Gregoria, él nace en Yapeyú, dado que el padre fue designado como gobernador de las misiones en la época del 1774, las misiones que comprendía toda la Mesopotamia, hoy 3 provincias, incluido el sur de Paraguay. Y el padre se establece ahí en el medio como gobernador. Allí nace el 25 de febrero de 1778 José Francisco, el último de los 5 hermanos. Viven en Yapeyú y luego en Buenos Aires hasta que él cumple los 8. Ahí el padre tiene unos problemas de salud. El ejército español le ordena que se vuelva a España y ese es el motivo por el cual la familia termina mudándose a Málaga, en España, ¿sí? Málaga, la ciudad más antigua de España, fundada antes de Cristo. Allí él va a terminar sus estudios en el Colegio de Nobles de Madrid y a los 11 años se incorpora al Liceo Militar. A los 13 años se incorpora al ejército español en su primer destino, que fue el regimiento de Murcia, junto con sus hermanos, ¿no? Va a tener numerosos destinos militares, combates, campañas, por decir algunas, en el África contra los bereberes, cruza los Pirineos en otra unidad militar cuando tiene 14 años, participa en muchas batallas. En la batalla de Bailén, por ejemplo, es una muy importante donde lo ascienden a teniente coronel cuando tiene 15 años. Él admiraba a Napoleón, aunque en esas épocas estaban invadiéndose españoles, franceses y luchaban contra tropas napoleónicas, pero él admiraba a Napoleón a tal punto que tiene la buena suerte de conocerlo personalmente. Ellos tenían 9 años de diferencia de edad. Esto ocurrió en el puerto de Toulon en el año 1798, cuando Napoleón ahí se estaba preparando para cruzar los Alpes en su reconquista de Italia.
Ofrece un almuerzo de camaradería para los oficiales españoles y don San Martín, que estaba en la flota española al sur de Francia, participa de ese almuerzo, es donde intercambian algunas palabras y luego San Martín escribe en sus cartas que le llama la atención la política liberal de Napoleón y él está en un bando que defiende la monarquía, lo cual le produce ciertas inquietudes. Y ciertamente que después termina participando en la batalla de Albuera, donde, bueno, algunos oficiales ingleses ven su capacidad de mando, etcétera, y lo terminan convenciendo. Luego él pide el retiro del ejército español y viaja a Londres, donde entra en contacto con la logia Lautaro. Esto ya es el año 1800, fines del 11 para el 12. La logia era conducida en Londres por el venezolano Francisco de Miranda, un hombre muy importante, incluso para Francia hoy, quien tenía la idea de hacer en América del Sur la Gran Colombia, y llamaba a ese proyecto Toda América del Sur una sola Colombia, y termina conectando a San Martín, Bolívar, se le unen muchos oficiales ingleses en esa campaña, porque bueno, a los ingleses en parte les interesaba molestar un poco a los españoles en América, ¿no? No sé si estoy bien con el audio. Perfecto, perfecto. Bueno, y también es curioso saber que en ese punto, entre 1812 y 15, al general San Martín se le van a unir muchos oficiales franceses también de la Legión de Honor de Napoleón, que lo van a dejar finalmente a Napoleón y se van a unir al general San Martín en la campaña de América. Estos oficiales, algunos hoy son nombres de avenidas o pueblos en Argentina, como Bouchard, Bonpland, Kramer, Bransen, Lavalle, entre otros, ¿no? Y estos oficiales lo dejan a Napoleón por el cambio que Napoleón tiene, deja de ser liberal y pasa a ser dictador, autoproclamado emperador, y ellos no comparten esos ideales con él. Ese es el motivo por el cual se van con General San Martín a América a seguir sus ideales, ¿no? Y no con Bolívar, que Bolívar también era otro dictador, controlador o dictador. En Londres, San Martín compra el primer botiquín homeopático que va a llevar a las Américas, que hoy está en el Museo de Mendoza, y compra el sable corvo de origen árabe usado que va a utilizar en la campaña en América. En el ejército español usaba una espada. Yo siempre digo que las dos armas hoy están en Buenos Aires. El sable corvo en el Museo Histórico Nacional y la espada, que es conocida como la espada de Bailén, está en el Museo del Regimiento de Granaderos allí en Palermo. Otra cosa que él lleva a las Américas son 70 baúles con libros, ¿sí? Porque, bueno, él decía que no había mejor que un hombre educado para saber ser libre, y lleva 70 baúles con libros a las Américas. La diferencia es que cuando llega él a Buenos Aires, Bolívar inicia en el norte la campaña liberando la Gran Colombia. El general San Martín, cuando llega a Buenos Aires, ya Buenos Aires teníamos o contábamos con el primer gobierno patrio. Y ahí hay algo anecdótico que yo les suelo contar a los argentinos, más que nada, que les trato de dar más detalle de historia, que era considerado 1809 como año de independencia de Buenos Aires. Si alguien ha leído un poco sobre el tema, después me corrige si estoy un poco errado o no. Eso se dio después de la segunda invasión inglesa, cuando agarra coraje la gente en América y se levanta en contra de la dominación española, pero bueno, fueron nuevamente dominados, excepto Buenos Aires, que ahí surgen las primeras negociaciones con los virreyes, las primeras juntas, y es interesante ese proceso porque, bueno, digamos, considerado independencia en 1809 de palabras sin papeles, lo digo yo siempre, a tal punto que se deja de usar cuando se firma el acta en Tucumán en el año 1816, que se toma esa fecha, la del 9 de julio, ¿no? Pero bueno, en referencia a esa fecha, aquí en Boulogne-sur-Mer tenemos el monumento al general San Martín, que fue inaugurado el 24 de octubre de 1909 con motivo de los 100 años de independencia. Increíble. Siendo la estatua aquí en el monumento ecuestre, aquí en Boulogne-sur-Mer, también tiene el título de ser el primer monumento al general San Martín en Europa, ¿no?
Así que bueno, el triunvirato le pide que organice una unidad militar. El general San Martín ahí crea el Regimiento de Granaderos a Caballo el 16 de marzo de 1812. Ese mismo año se casa con Remedio de Escalada, crea una pequeña logia similar a la de Londres para mantener los contactos en secreto, ¿no? Y año siguiente va a tener su bautismo de fuego del regimiento el 3 de febrero en San Lorenzo, 1813, ¿no? Luego de eso, el triunvirato le ordena que se haga cargo del ejército del norte. Ahí se encuentran con el general Belgrano en Yatasto, en la posta. Se genera una amistad entre ellos dos y San Martín se hace cargo del ejército del norte. Cuando inicialmente él pensaba seguir por el norte, digamos por Salta, hacia el Alto Perú, donde estaba el bastión fuerte de los españoles, se da cuenta que eso es imposible y ahí es donde adiestra o enseña a Güemes sobre guerras y guerrillas que él había aprendido en lo que fue la batalla de Albuera entre españoles, ingleses y franceses, y Güemes aprende bien eso y mantiene a raya a los realistas ahí con la famosa guerra de guerrillas, ¿no? Mientras San Martín espera que el triunvirato lo nombre gobernador de Cuyo en Córdoba, él espera en Córdoba, y ahí, una vez nombrado gobernador de Cuyo, se establece en Mendoza, donde funda la biblioteca, crea escuela, enseña agricultura a la gente y recluta a los 6.000 hombres que equipa, entrena y conforma el ejército de los Andes, en un proceso que le llevó 2 años, ¿no? Para ese ejército de los Andes, los frailes que quedaron ahí dando vueltas lo ayudan entre hacer de traductor, algunos exploradores. Teníamos grandes químicos que ayudaban a la fabricación de pólvora y armamento, como don Fray Luis Beltrán, por eso el nombre de las fabricaciones militares hoy. Eh, como es, y para el ejército de los Andes, él crea y diseña la bandera, que bueno, le pide a las patricias mendocinas, a las damas mendocinas, que borden varios símbolos, entre ellos, él va a poner uno por primera vez que une a Argentina y Francia, que hoy forma parte del escudo nacional argentino también, el gorro frigio, el bonnet frigien. Bueno, siendo el gobernador, el 1816 que se firma el acta de Tucumán, el acta de independencia de Tucumán, y a partir de ahí es tomada esa fecha como fecha de independencia y digamos ahí tenemos el documento, ¿no?, oficial. Ese mismo año, 1816, el 24 de agosto, en Mendoza nace su única hija, Mercedes Tomasa. Y ahí viene un tema también, por un lado es el Día del Padre en Mendoza, el 24 de agosto, por ese motivo, y ahí también surge un pedido de San Martín de 50 cuadras o hectáreas de tierras para tener una chacrita cuando terminara la campaña libertadora, que le pide al gobierno central, y digamos era su idea volver y terminar ahí en su chacra en Mendoza. Cuando nace Mercedes, el gobierno central le da 200 más para Mercedes y el general, como era austero, inicialmente las piensa rechazar, luego dice, no, la vamos a donar a los granaderos que vuelvan de la campaña libertadora. Si no estoy yo, el general a cargo lo hará. Y el gobierno central le dice, usted no puede hacer eso porque le va a hacer un daño futuro a su hija, así que le da 200 más. Ese es el origen de todas esas tierras que él bautiza con el nombre de los barriales, ¿no? Así que bueno, inicialmente luego hace la reunión con los caciques antes de cruzar la cordillera en enero de 1817. Y esa reunión es también interesante porque además de pedirle permiso a los caciques para cruzar sus tierras, tenía la estrategia de haber invitado a los mapuches del lado chileno para que luego lleven el dato de que San Martín va a cruzar los Andes. Entonces los realistas se amontonan sobre Santiago y él cruza por 6 lugares diferentes a lo largo de 300 kilómetros, ¿no? Bueno, iniciados los combates en el Chile, la libertad de Chile es dada el año siguiente recién, el 5 de abril de 1818, luego de la batalla de Maipú, donde inicialmente lo querían nombrar gobernador o presidente o director supremo, como se decía en ese momento, y él rechaza porque él tenía que seguir con su plan. Así que es nombrado O'Higgins director supremo y por ese hecho de la libertad dada o lograda le dan una recompensa económica
de 10.000 pesos en oro que él rechaza y dona para la fundación de la actual Biblioteca Nacional Chilena, donde también deja parte de sus libros, ¿no? De los 70 dobles con libros que llevó a las Américas. Ahí, bueno, sabemos que oficialmente él cruzó 8 veces los Andes, siendo la última vez cuando ya renuncia en el Alto Perú y vuelve en 1823, pero los lugareños de Mendoza dicen que había cruzado más de 8 veces. ¿Por qué tantas veces? Porque luego de la libertad de Chile, él va y viene hacia Mendoza varias veces porque visita a su hija y a Buenos Aires también buscando financiamiento, recibiendo las condecoraciones, entre las actividades que realizó. Llegado al punto en el que, bueno, el desatado el conflicto interno de unitarios federales en Provincias Unidas del Río de la Plata, o Virreinato del Río de la Plata, para aquel momento, donde unitarios centralizando el poder en Buenos Aires le pide que vuelva con granaderos para apoyarlo en contra de los federales, y él dice: yo no voy a luchar en contra de mis compatriotas. Se queda en Chile reorganizando el ejército y en 1820 parten hacia el Alto Perú con los barcos del corsario escocés Lord Cochrane. Que bueno, Lord Cochrane sabemos que no era ningún amigo, simplemente que puso los barcos porque, bueno, sus amigos aquí en Londres como Macduff hacen la vinculación y la presión para que él preste ese servicio, dado que estaba en deuda con la corona, ¿no? Así que bueno, el señor Corsario se prestó con los barcos y logran partir de Valparaíso en 1820, llegando a Pisco, más tarde a Lima, y la libertad del Perú es dada el 28 de julio del año siguiente también, 1821, donde el general San Martín es nombrado protector supremo del Perú. Allí también da libertad de expresión y culto, crea escuelas, funda la Biblioteca Nacional, donde deja gran parte de sus libros también. Y lo otro importante es que abolió la esclavitud, crea la bandera para el Perú, que yo siempre acá le muestro a los visitantes. En la casa tenemos una réplica de la bandera original que él diseña para el Perú. Luego el Perú va a cambiar el modelo, pero mantiene los colores. Decían que era un poco difícil de confeccionar el modelo con los rombos cruzados. Y llama a convocatoria para escribir el himno, donde, bueno, creo que participan alrededor de 6 escritores peruanos y finalmente terminan eligiendo una. Allí en 1822 viene el pedido de Sucre, el ayudante de Bolívar, donde le pide apoyo, dado que los españoles se habían hecho fuertes en Ecuador, hacia el norte. Él manda 1.600 granaderos y con eso, con la tropa de Bolívar, logran la conquista de Quito, tras lo cual se va a producir la reunión famosa en 1822, en julio, en Guayaquil, con Simón Bolívar, ¿no? Donde 3 días de reunión no se llegan a poner de acuerdo ambos líderes, por más que buscaban el mismo objetivo, que era la libertad, en principio por las diferencias políticas. San Martín liberal, Bolívar dictador. En ese punto el general San Martín, como tenía menos gente que Bolívar, ya le ofrece que él dirija la alianza de los dos ejércitos, y Bolívar en ese punto se niega a tenerlo a él bajo su mando. Entonces se complicaba un poco el tema. Y allí a eso San Martín le tiene que sumar las malas noticias que ya tenía de Buenos Aires. Uno era la salud de Remedios, que estaba grave, y el otro era gobernador, el unitario de Rivadavia, quien pensaba que San Martín era federal, además de tenerle bronca y envidia y otras cosas más, deja de financiar como gobernador de Buenos Aires el ejército en el Alto Perú. Por ese combo de cosas hacen que él decida, le dice a Monteagudo, que era su ayudante de campo en Lima, un tucumano: voy a renunciar porque mi sola presencia aquí en Lima impide que Bolívar entre a Perú. En esa época el Alto Perú, o todo Perú, era lo que hoy es también parte de todo Bolivia y todo eso, ¿no? Eso se divide después más tarde. Y renuncia, le cede los granaderos a Bolívar, y es Bolívar quien termina la campaña libertadora. En verdad Bolívar no, porque Bolívar estaba con unos problemas políticos en el norte. Sucre quien termina los 2 últimos combates de Junín y Ayacucho. Ayacucho el 9 de diciembre del año 1824. Así que Sucre quien termina con las tropas de Bolívar y los granaderos aliados la campaña libertadora. Él regresa vía Chile, donde queda enfermo por tifus un tiempo, luego se cruza a Mendoza, espera que Buenos Aires le dé el salvoconducto para ingresar, porque
Estaba el tema interno de unitarios federales, así que entre que espera eso se muere Remedios, ahí él decide entrar a Buenos Aires, visita la tumba de Mercedes en el cementerio del norte en esa época, hoy Recoleta, y luego de pedir la placa de mármol que queda ahí, decide partir a Europa en su autoexilio junto a Mercedita, que ya tenía 7 años para la época, ¿no? Le toma 60 días de barco, en esa época a vela, 60 días de barco, llegar al puerto francés de la Normandía, acá abajo, el Le Havre, donde el rey de Francia en esa época era Charles X o Carlos X. Luego de un informe, rechaza el ingreso porque, bueno, lo consideran oficial español, traía publicaciones con ideas liberales de las Américas, así que señor siga su viaje, se va a Londres, donde lo recibe su viejo amigo Macduff, vive un tiempo allí y luego se muda a Bélgica, se instala en Bruselas, donde finalmente vivió 6 años. Allí se encargó de la educación de su hija, la envió a los mejores colegios de señorita y también se dio un poco de tiempo con el único hermano con el que se volvió a dar, que fue Justo Rufino. Con los demás, que siguieron enojados con él en el ejército español, no se dio. Y bueno, allí escribe su primer testamento en Bruselas, escribe las máximas para educación de Mercedes y en el año 1828 estalla la revolución de la independencia de Países Bajos, donde el ejército belga le ofrece a él el puesto de comandante en jefe. Él rechaza esa oferta porque no quiere traicionarlo al monarca que lo acogió en Países Bajos, que era Guillermo I. En ese punto él asesora táctica y técnicamente al ejército belga y ofrece el nombre de un español que se hace cargo, que fue Van Halen, Juan Van Halen. Suena alemán, pero era español. Y él en ese punto, en 1829, hace un viaje más a Buenos Aires, que es famoso ese viaje porque no baja del barco, el conflicto seguía, es donde Lavalle manda a fusilar al gobernador Dorrego y él ve que su sola presencia altera más los ánimos allí, así que decide no bajar del barco. Luego de una carta que le hace a Lavalle y una estadía de unos meses en Montevideo, una escala, donde también rechaza nuevamente el poder que le ofrecen tanto unitarios como federales, se vuelve definitivamente a Europa. ¿Vamos bien ahí? Perfecto, perfecto. Bueno, llegamos al año 1830, cambia el rey de Francia, pasa a gobernar Luis Felipe o Felipe I, y el general San Martín va a dejar Bruselas y se muda a París. Bueno, lo de París voy a contar algunas cosas porque hay muchas cosas que pasaron en París, pero si no, se nos va a ir mucho en tiempo. Después, si alguien quiere, pregunta en particular. Pero inicialmente casi mueren de cólera él y Mercedes, donde, bueno, aparece un joven médico argentino que andaba haciendo las pasantías ahí, lo salva y le cae simpático a don San Martín, el cual le sugiere para esposa a Mercedes y terminan casándose con Mariano Severo Balcarce. Él tenía 24 años, ella 15 cuando se casan en París. La abuela Dominga vino de Buenos Aires de madrina de casamiento. Y bueno, inicialmente tiene el departamento en el centro de París, que hoy es privado, y en 1834 adquiere la casa de campo en Évry, a unos 30 kilómetros de París, que bautiza con el nombre de Grandbourg. Y va a pasar el tiempo entre esa casa de campo y el departamento del centro. Que esa casa de campo es la que está replicada en Palermo, Buenos Aires, que fue replicada en 1944. Y es importante por ahí hacer resaltar ese detalle porque me han llegado noticias de que por ahí algún guía turístico en Buenos Aires dice, esta es la casa donde vivió y murió el general San Martín, cuando no es así. Esa casa que está replicada en Palermo es la casa de campo que él tenía en París, en Évry. ¿Sí? Y hoy es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano allí en Palermo. Bueno, el rey de Francia, es interesante este detalle, saber que se interesa por primera vez en las Américas, invitándolo en 2 oportunidades al general San Martín para charlar sobre las Américas. Hay que saber que a partir de ese momento Francia va a incursionar en la gestión económica de un país en Sudamérica. Gestión económica muy buena que va a durar más de 30 años. Tenían industria metalúrgica, siderúrgica, fabricación de cañones.
entre otras. Y ahí escucho al señor Alejandro que lo dijo ya. Digo, escucho, no, veo sus labios que se movieron y dijeron Paraguay, sí, sí, exactamente, Paraguay. Por eso Paraguay hoy tiene la bandera con los mismos colores que la bandera francesa y en sus dos escudos, el escudo de atrás también tiene el bonnet frigé con un león. Y esa gestión francesa, digo, va a durar más de 30 años hasta que Francia después lleva el primer tren a las Américas, que fue a Paraguay en 1856, situación que provoca que los ingleses vean una amenaza de Francia potencia en América y deciden financiar en 1864 la famosa guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bueno, volvemos a París. Ahí él tiene un pequeño problema económico que muchas veces se escucha hablar o hay gente que sabe, dice, sí, tenía un problema económico, pero no se sabe bien qué pasó. Él tenía sus ahorros, su baúl con ahorros, y además está decir que hay muchas cartas que le encomendaba a sus mejores amigos como Tomás Guido, que se encargaban de las cobranzas en América, de sus primeras pensiones militares que le dio el Perú, luego Chile, y de los arrendamientos del campo de Mendoza. Pero esas cobranzas venían cada vez que había un barco, cada 6 meses, con suerte. Así que, ¿qué pasa? Él con sus ahorros, el problema que tiene es que los pone en el Banco de Londres como garantía del Perú, su país protegido que había sacado un crédito aquí en Londres y el Perú luego no cumple con los pagos y el banco retiene las garantías. Así fue. Pero bueno, él en París tiene la buena aventura de reencontrarse con su viejo amigo del ejército español, el señor Alejandro Aguado. Aguado lo ayuda económicamente y tienen una vida social muy activa ahí en París, iban a teatros, reuniones sociales importantes. Aguado, ¿qué pasó con Aguado? Aguado, cuando Bonaparte, que captura al rey de España y pone a su hermano José Bonaparte a gobernar España, simpatizó con José Bonaparte, se hizo amigo de los franceses, simpatizaba más con los franceses, así que en un momento dado, luego, cuando España recupera el gobierno, se tiene que exiliar en Francia. Exiliado en Francia se había convertido en el banquero más importante de toda la Francia. Fue tan importante como banquero que inclusive años más tarde después le presta plata a la corona española. Así que este hombre lo ayuda al general San Martín y bueno, tiene la mala suerte de morir años más tarde en un viaje que hacía a España en invierno muy frío, tiene un accidente con la carreta, así que le había dejado en el testamento al general San Martín como apoderado de sus dos hijos, así que ahí el general San Martín se hace cargo de la educación de sus dos hijos como tutor y en ese mismo testamento le había donado también una pequeña fortuna. Así que ahí el general tiene un alivio económico y bueno, se pasan los años en París también. Es interesante saber que en el año 1840 el general San Martín estuvo presente en la ceremonia que fue muy importante, la llegada del cuerpo de Napoleón en la repatriación. Luego de, yo siempre digo, ahí hay una similitud entre ambos líderes, van a morir en el exilio, San Martín libre, Napoleón preso, y Napoleón estuvo 20 años muerto en la isla de Santa Elena hasta que fue repatriado y San Martín estuvo presente ese año, 1840, cuando llegaba el cuerpo a París, que inicialmente lo dejan en una iglesia y luego más tarde es depositado donde está hoy en Los Inválidos. Así que bueno, y de la pareja de Mercedes Mariano Balcarce, pasé por alto, habían nacido las dos hijas, las dos nietas del general. La primera nace en Buenos Aires cuando la pareja justamente hace un viaje para regularizar la situación económica del general allá. Esa nieta se llamó María Mercedes. Y la segunda nace en la casa de campo de Évry, París, se llamó Josefa Dominga Balcarce. Esta mujer, ya su fecha de nacimiento era algún detalle importante a tener en cuenta, porque nace un 14 de julio del año en que inauguraban el Arco de Triunfo en París, 1836, solo que el Arco de Triunfo fue inaugurado ese año el 29 de julio. Así que ya estaba marcada esta mujer por la fecha en que había nacido y al día de hoy es heroína francesa. Viven en París. A principios de 1848 al general San Martín le toman las famosas fotografías de las cuales sobrevive un daguerrotipo en el Museo Histórico Nacional.
y estalla la revolución, muy violenta, la fundación de la Segunda República Francesa, y ese es el motivo por el cual el general decide proteger a la familia y dice, vamos hacia la costa para estar cerca de cruzar a Londres si se complica la situación de Francia. Y por ese motivo llegan a Boulogne-sur-Mer, que para la época era el puerto más importante de Francia y el único pasaje para ir a Londres. Así que llegan en el verano ese año aquí, luego de unos días conoce al dueño de la casa, que era Adolphe Gerard. Adolphe Gerard era un personaje influyente de la época, era abogado, periodista y bibliotecario bulonés. La casa la había adquirido hacía poco porque fue construida en 1843, así que estaba nuevita, estrenándola, y le ofrece compartir la casa y el general San Martín decide alquilarle el segundo piso completo donde están las 3 habitaciones para él, Mercedes, las nietas. Mariano Balcarce escribe en sus cartas de la época que él estaba relativamente cómodo aquí porque podía ir y venir de París en 7 horas de tren. Eso al día de hoy son 2 horas y 25 minutos de tren. No había TGV, yo digo, en aquella época, ¿no? Y es interesante saber que en la escribanía local el general le firma un poder a su yerno, Mariano Balcarce, para que se encargue de la venta de la casa de Campo en Évry. Mariano vende la casa y traen los muebles para acá, comparten esos 2 años con la familia Gerard, hasta su muerte el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, que acontece en la habitación de su hija Mercedes. Quedando allí 4 días hasta que obtienen los permisos para dejarlo enterrado aquí. El día 20, Mercedes le pide al sacerdote de la chapelle de la iglesia San Nicolás, que está aquí a 2 cuadras hacia abajo por la avenida, una misa bien temprano allí, porque el general San Martín iba a misa a esa iglesia, que para la época era de la fundación de Boulogne-sur-Mer. Hablemos ya de la época romana para atrás, ¿no? Tanto la iglesia San Nicolás como la basílica catedral de Notre Dame de Boulogne y la fortificación de la ciudadela antigua son fundacionales de los romanos. La diferencia está que esa iglesia estaba fuera de la fortificación, así que era la iglesia de los pobres, y el general San Martín iba a misa a esa iglesia. Luego de la misa es depositado en la cripta de la Basílica Catedral, donde quedó 11 años de los 30 que estuvo muerto aquí en Francia. Los Balcarce, ya la familia de su yerno, regresa a París, se calmó la situación y ahí Balcarce compra un pequeño chateau, un petit chateau en Brunois, una localidad que está a 20 kilómetros al sur de París. Y allí en 1860 muere la nieta mayor, María Mercedes, a la edad de 26, 27 años, por una mala práctica médica, no está claro qué pasó. El Mariano Balcarce decide construir la tumba familiar donde la pone a la hija y trasladan al abuelo que estaba aquí en Boulogne-sur-Mer. El general pasa con la nieta en Brunois 19 años más, hasta que fue repatriado a Buenos Aires en el año 1880. Hay una serie de datos. Es repatriado en el primer buque a vapor que Argentina le compraba a Inglaterra, barco que hacía el viaje inaugural de Londres a Buenos Aires, y rescata el cuerpo del general del puerto, el mismo puerto al que él había llegado 56 años antes, que fue el Le Havre. Ese barco se llamó Aras Villarino. Y para la época fue la segunda nieta, Josefa Dominga, la que se encargó de todo el demarche de enviar lo que podía enviar del general San Martín a Buenos Aires. A pedido del Museo Histórico Nacional, manda los muebles que él tenía y hace el famoso dibujo de cómo era su habitación, que es lo que está replicado en el Museo Histórico Nacional con los muebles originales. Manda muchas cartas y libros a Mitre, que rescata mucho de lo del general San Martín, en lo que va a escribir luego los 6 tomos. Curiosamente también manda un trofeo de guerra a Lima, Perú, que Lima, Perú le había otorgado al general y él lo tenía aquí en Europa. Y ese trofeo de guerra en particular, España se lo reclamaba a él. Él le contesta en una carta a los españoles diciéndole: me fue dado a mí, lo voy a tener hasta el último día de mi vida y cuando yo muera será devuelto al país que me lo dio. Por eso Josefa lo manda a Perú. Era el estandarte, uno de los estandartes principales de Pizarro, el conquistador, que fue descolgado de la Catedral de Lima y dadole al general San Martín. Ese tenía una heráldica la heráldica de la corona española completa. No así otro estandarte que el conquistador deja en el Alto Perú, que lo lleva a Sucre a Bolívar,
que tenía una heráldica menor. Bueno, de los estandartes, el devuelto a Lima se perdió en una de las tantas revoluciones que tuvo Lima más tarde, y el estandarte que fue dado a Bolívar por Sucre sobrevive al día de hoy en el Museo de Colombia. ¿Qué más contarles? Bueno, de ahí el general descansa hoy en el mausoleo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, aunque inicialmente él pedía la chacrita en Mendoza, y en una carta que escribe desde Bruselas a Moyano, que era el cuidador que tenía de su chacra en Mendoza, le expresa que esto es del año 1828, que la idea era que Mercedes termine sus estudios en Bruselas, volver, pasar por Buenos Aires y ser enterrado en los Barriales, en Mendoza. ¿Por qué está hoy en la Catedral Metropolitana? Porque él modifica su testamento en París, y en ese testamento, donde es corto, tiene 6 puntos, en el punto fúnebre, donde él no pedía un cortejo fúnebre grande, quería algo simple y rápido, escribe un deseo: desearía que mi corazón reposara en el corazón de Buenos Aires. Por ese motivo está hoy allí. Es interesante saber que en 1880 el presidente de Argentina, ya era Argentina, don Julio Argentino Roca, firma un pleno poder a Mariano Balcarce, convirtiéndolo en el primer diplomático argentino en Europa, y él con ese poder gestiona ante los españoles que reconozcan la libertad americana. Los españoles la reconocen con anterioridad a 1863, bastante tarde, porque aún hasta esa época y después hasta el 1890 ocupaban los bastiones de Centroamérica, como Cuba, por ejemplo. Así que bueno, esas gestiones de Mariano Balcarce ya como diplomático argentino, ¿no? Más tarde, cuando fallece toda la familia, Mariano, Mercedes y la niña mayor, María Mercedes, también fueron repatriados. Los 3 hoy están en la Basílica San Francisco de Mendoza. De los padres del general San Martín, don Juan y doña Gregoria, que mueren en España, fueron repatriados a Buenos Aires y más tarde repatriados. Al día de hoy están en Yapeyú. La única que sigue aquí en Francia es la segunda nieta, Josefa Dominga. Esta mujer, como les conté, que fue marcada por la fecha de nacimiento ya, termina viviendo 87 años. Ella murió con 87 años en 1924. A destacarse de ella 2 cosas. Una, que viene por segunda vez a Boulogne-sur-Mer aquí cuando tenía 73 años. Viene para la inauguración de la estatua del abuelo en 1909. Ella fue homenajeada ese día, y luego en su Château de Brunoy termina participando de la Primera Guerra Mundial en 1914. Hace de su Château hospital de campaña número 89 del ejército francés, y ayuda a franceses, alemanes, judíos, no le importaba de qué lado venía el hombre si estaba herido. Por esa participación fue condecorada por la Cruz Roja Internacional, y el ejército francés le otorgó la Legión de Honor, así que es heroína francesa. Esta mujer se había casado con el diplomático mexicano José María Gómez Cortina y Estrada. No tuvieron hijos, así que los dos están enterrados están ahí en su tumba familiar de Brunoy. Te hago ¿Sí? señas, Carlos. Si te parece, hacemos un alto aquí en esta parte histórica y invitamos un poquito a dialogar con la gente, si te parece. Perfecto. Bueno, entonces a todos los que están aquí en la sala, si quieren hacer alguna pregunta, abajo tienen una manito, levantan la manito y hablamos. Y le damos la palabra en este primer espacio a Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. Bueno, Hugo Carasay me había dicho que la visita a Boulogne-sur-Mer era imperdible, y la explicación de Carlos más aún, y doy testimonio de que así fue. Así que lo estoy viendo a Hugo ahí en el auditorio, seguramente ella va a preguntar algo. Muchas gracias por la recomendación. Carlos, en tu relato, en un momento me sentí un poco conmovido cuando San Martín llega al puerto de Buenos Aires y decide no bajar en los episodios del fusilamiento de Dorrego. En ese momento se me frunció un poquito la panza. En cuanto a la parte histórica, muy interesante la relación con el Mariscal López en el Paraguay y la alianza de Inglaterra para derrocar al Mariscal López, y los episodios de 1848, la violencia en París y la idea de poder estar cerca de Inglaterra por si la cosa se complicaba. Mis preguntas.
entiendo que el marqués de Aguado no solamente era español, sino de origen judío, sefaradí. Algo oí de que el señor era de origen sefaradí, me interesaría corroborarlo. Y cuando dicen que San Martín era masón y no católico, pero él iba a misa, enterrado en la catedral, algunos dicen que está al costado y no en el atrio porque era masón. Algo sobre la religiosidad de San Martín. ¿Cuándo la adquirió? ¿Cuándo la depuso? En fin, sobre la religiosidad de San Martín. Muchas gracias, brillante disertación. Sí, lo de Aguado, bueno, sí, tengo entendido que sí, es de ese origen y me olvidé un detalle de contarles porque lo que era el Palacio de la Académie en París, se puede conocer hoy, es el Palacio Aguado, lo buscan por internet como el Palacio Aguado, es el edificio de la municipalidad del barrio número 9 de París. Y después de lo de la masonería, yo siempre digo, sostengo que en esa época San Martín se apoya y utilizan la masonería como un medio de mantener coordinado algo en secreto, porque no había Telegram, no había WhatsApp, y me parece que más que ser masones utilizan ese medio, porque San Martín siguió yendo a misa. Recuerdo que entregó el bastón de mando a la Virgen de la Merced en Mendoza, antes de cruzar los Andes, y él iba a misa, así que me parece que se apoyaron o utilizaron ese medio. Excelente. Grande fue cuando el sol alumbraba y más grande en la puesta del sol. ¿Cómo sentís que fue creciendo esa imagen del Libertador después de su muerte y ahora en las perspectivas de más de 150 años, en el corazón del ejército, en los patriotas argentinos? ¿Cómo fue creciendo esa imagen para vos? Bueno, inicialmente no tuvo el reconocimiento y considero que al día de hoy aún falta reconocimiento, a tal punto que siendo el padre de la patria, todavía no logramos tener un feriado inamovible. No se respeta eso. Siendo que hay otros héroes nacionales a los cuales no se les quita nada, tienen feriado inamovible, me parece que hay una falta ahí para con el general San Martín en reivindicarlo y engrandecer aún más su figura. Los visitantes acá de la casa quedan admirados en saber que en el mundo tiene tanto reconocimiento que al día de hoy tiene monumentos en más de 30 países. Toda América, desde Canadá hasta Brasil, ni hablar de que en Estados Unidos tiene 3 monumentos, un cuadro de honor en la West Point, porque es considerado un gran estratega de la época, la empresa de los Andes, comparable a lo de Aníbal el Grande. Es algo muy, muy, muy importante y lo resaltan más en otros países quizás que nosotros mismos en el nuestro. Considero que falta aún para tenerlo en el lugar que debería estar. Hoy por hoy estás en una casa que es histórica, que, digamos, pasó a ser museo hace un tiempo determinado. Los que llegan a ese lugar, ¿con qué ojos van llegando? ¿Con qué ganas van llegando? ¿Qué están buscando en eso? ¿Solamente refrescar sus recuerdos de infancia? ¿Curiosidad? ¿Hablar con ustedes? ¿Cómo es el trato día a día con el que visita esa casa? No, bueno, viene gente de todos lados, pero generalmente el argentino que viene, el chileno, el peruano, trato de que se lleve la mayor cantidad de detalle posible en base a su tiempo, ¿no? Y se van con eso, con una buena impresión, buscan ese espíritu que le dé fuerza, ese espíritu sanmartiniano, revivir eso, quizás estar en contacto con algo que el general San Martín, por ejemplo, el piso del segundo piso es original. Y bueno, y ahí yo no les conté la historia de la casa. Argentina la termina comprando en el año 1926, el presidente era Torcuato de Alvear, 400.000 francos le costó a Argentina en la colecta que se hace a través de las escuelas, porque Argentina todavía para ese año no tenía el Banco Central, y fue consulado argentino porque Boulogne-sur-Mer era también el puerto más importante de la época. Y con las modificaciones que se iban haciendo con el consulado y los cónsules aquí viviendo, en 1934 deciden preservar el segundo piso de la familia San Martín y se inaugura el museo. Y convive así, consulado y museo, hasta 1968, donde el consulado se muda a París y queda la casa únicamente como museo nacional al día de hoy.
Hugo Carasay quiere hacer una preguntita y después Carlos Alberto López. Si tienen abajo la manito les doy la palabra, pero vamos primero con Hugo Carasay. Hugo, lo escuchamos. Está en silencio, a ver si abre su Sí, micrófono. Ahí está. bueno, agradecerle a Carlos Ariel Kirilenko por la exposición. Les puedo decir a todos los argentinos que están viendo esto que nosotros estuvimos ahí con mi señora y quedamos impresionados. Una por la labor del curador o conservador, como el mismo Carlos lo explicó, porque la casa y todos los bienes que eran del general San Martín están en excelente estado. Y segundo, que cada vez que cuando uno ha ido ahí, igual que ahora, escuchamos una clase de historia magistral, que creo que hay que revivirla porque lo que nos falta en la Argentina precisamente es darle valor a las cosas buenas que tenemos. Así que mil gracias, Granadero, por su exposición y mil gracias por todo lo que ha hecho ahí. Muy bien. Iván Bartolucci, querés, y levantás con la manito así que te damos la palabra. A ver, dale, Iván. Te escuchamos. A ver, abrí tu microfonito si podés. Le despedamos a Iván y después va a hablar Carlos Alberto también en un segundo. Dale, Iván. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, señor Kirilenko, o no conozco su grado en el ejército, felicitaciones por esta exposición tan llena de datos. Yo creo que volviendo a Argentina, sería interesante que usted se ponga a escribir, porque está abarrotado de datos. Bueno, en primer lugar eso. En segundo lugar, y a continuación del comentario de Carasay, yo también estuve allí, un poco por deber de argentino, y felicito al conservador, que yo no me acuerdo, y me disculpo para nada de su nombre, pero que también me dio una visión histórica un poco diferente de la que uno encuentra en los libros de historia, con muchos otros detalles. Ahora, de esa exposición, me puse a volver a leer sobre San Martín y encontré que, por ejemplo, San Martín era masón, era católico y era masón. Como he conocido también, hay judíos que son cristianos y son cristianos que son judíos. Bueno, porque hay datos que usted seguramente conoce, que no solamente con Aguado, sino con todo el ambiente en el que circulaba en París, San Martín, eran sobre todo masones. Y cuando él estuvo en situaciones críticas financieras, fueron amigos masones los que lo ayudaron. Así que yo no creo que haya utilizado la masonería, sino que participaba también de esos ideas. Ahora, otra cosa, que como a Mariano le hace Tinin, cuando estuvo embarcado en el Río de la Plata, ofreciendo sus servicios digamos, al gobierno argentino. Bueno, yo no lo conozco muy bien, entonces es una pregunta. ¿Cómo usted puede interpretar que San Martín, que era contrario a las dictaduras, le ofrezca su sable al dictador de la Argentina, Juan Manuel de Rosas? Eso nunca lo entendí y además lo digo francamente, me repugna. Sí. Es interesante saber eso, que él no estaba de acuerdo con Rosas en su política interior y se lo hacía notar. Hay que leer las cartas de San Martín a Rosas. Se lo hacía notar y él aclara que el sable se lo da únicamente por haber visto y creer que él defendió con suficiente honor los intereses de la República en la política exterior. Por ese motivo le da el sable a Rosas, pero él no estaba de acuerdo con Rosas en su política interior, eso se lo hacía notar. Muy bien, el próximo que quiere preguntar acá algo es Carlos Alberto López. Carlos.
Lo escuchamos, abra su micrófono y le damos paso. Bien, bueno, mi estimado suboficial mayor, realmente un orgullo escucharlo. Gracias a Hugo Carasay y a la esposa por haberme invitado. Y en rigor de verdad, anoche incluso lo hablaba con Hugo, creo que usted tiene una tarea muy importante a desarrollar, que es, nosotros necesitamos que nuestros próceres, nuestros héroes, hablen sobre sus valores ahora a los jóvenes, a los no tan jóvenes y que sé yo, de modo tal de que, bueno, tanto el general San Martín como tantos otros, si estuvieran aquí presentes, no, digamos, nos hablarían en términos más accesibles, más sencillos, pero con lecciones de vida y valores que necesitamos transmitir a nuestros jóvenes, de modo tal de que, apelando a su economía y a su invalorable conocimiento de la historia, escriba unas líneas de si San Martín hablase ahora a los niños. Por ejemplo, acá estoy escuchando a mis nietos en Bahía Blanca que andan corriendo por ahí atrás. Que ellos con mi espada y con la de mi padre desfilan y se entretienen y que y cantan el himno en el auto cuando van con mi esposa y la marcha San Lorenzo. Todas esas cosas que necesitaríamos que nuestros próceres les hablen ahora a los niños, a los jóvenes, en términos más accesibles. Entonces, yo creo que no digo lo desafiaría, pero lo invitaría cordialmente a que escriba unas líneas como si San Martín hablase ahora a nuestro pueblo y a nuestra gente, que es tan necesario. Y agradecerle muchísimo. Y al señor Bartolucci, me permito una pequeña reflexión. Creo que los argentinos necesitamos unirnos. Y las cosas del pasado, como bien explicó él, una cosa era la política interna, otra cosa era la política externa, en especial contra los ingleses, que no debemos olvidar que nos tienen usurpado el territorio, una parte de nuestro territorio. Así que bueno, simplemente eso, desafiarlo a que escriba algo, agradecerle muchísimo y agradecer la invitación. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Carlos, ahí te pusieron en una misión y capaz Sí, que sí, podés sí. invitar a algún amigo antropoceno que te acompañe en esa gesta, ¿eh? Yo primero lo invito a conocer la misión aquí. Es un tanto complicado ahora. Yo eso pienso hacer algo cuando vuelva, porque ahora la misión que tengo acá es muy complicada. Complicada no, sino que no tengo tiempo. Es tanta la actividad y solo a cargo de todo. O sea, ese es el tema que hace que uno no disponga, a veces se superponen actividades y uno tiene que optar por una o por otra. Es bastante complicado. Y con Argentina este tema de los videos se complica mucho con el desfasaje horario y las actividades, como digo, propias de acá, del museo, de la ciudad y toda esta cuestión. Así que sí, yo estoy pensando en cuanto vuelva, sí, hacer algo, pero inicialmente tengo todavía 2 años y medio de servicio, así que tranquilo. Muy bien, aprovechemos que hoy estamos aquí, estamos todos reunidos para tratar este tema. Lo tengo otra vez a Hugo Carasay y a Mariano Vinograd para hacer preguntas. Hugo, nuevamente abra su micrófono si quiere hacer otro comentario. Yo se lo cierro para que no haya ruido, así que adelante, Hugo. A ver, está cerrado el microfonito. Ahora sí. Hace poco leímos un libro con mi señora donde un médico argentino se pone en el lugar de Da Vinci y piensa por la Gioconda, ¿no? Entonces, tomando lo que dijo recién Carlos López, yo creo que habría que, sí, recrear de nuevo todas las máximas de San Martín a su hija, las conductas estas del general San Martín, porque son todos buenos ejemplos, porque lamentablemente hoy, imbuidos los muchachos estos que disputan el poder por la batalla política, lo único que hacen es agraviarse, y en realidad no logramos nada. Así que yo creo que se podría trabajar en eso, ¿no? En decir, recrear lo que planteaba San Martín, como lo que planteaba Belgrano, como lo que plantearon otros próceres, que tenemos que rescatar, porque hay cosas buenas. Créanme que yo los 2 días que estuve en Boulogne-sur-Mer me creí de nuevo argentino, ¿no? Con mi señora también. Y
la verdad que la actividad de Carlos, voy a decir Carlos, no voy a decir su oficial mayor de granaderos, es brillante ahí porque da clases de historia, mantiene el lugar y es uno de los pocos lugares que he ido de nuestro país, a ver si uno va a alguna embajada, a algún lugar, las cosas no están bien, ahí están perfectas. Así que Carlos, lo felicito por toda su actividad que hay que promocionar, por eso los muchachos de Antropocenos se les ocurrió hacer este evento y me parece que hay que replicarlos. Gracias. No, por favor, gracias. Hoy le contaba a Javier que logramos esta semana poner en internet, si visitan a través de Google Maps, una pequeña visita virtual de la casa, ya está subida por Google. Parcialmente la casa, no completa como yo quisiera, pero bueno, dado los ajustados presupuestos de hoy en día de Argentina, se hizo una visita parcial que está muy buena, así que ya la pueden ver a través de Google Maps. Y también hemos grabado, nos mandaste un video que ya está publicado, que quiere hacer el recorrido con la marcha de San Lorenzo y el himno con la voz de Abel Pinto. Precioso el material que nos pasó Carlos Ariel. Nuevamente Mariano Vinograd. Dale, Marianito. Bueno, Carlos ahí con el trasfondo de los nietos desde Bahía Blanca planteaba la necesidad de popularizar a San Martín y justamente Abel Pintos también es de Bahía Blanca y acaba de editar su disco con canciones patrióticas. Y la verdad que, en fin, eso llega a los jóvenes. Se mencionaba San Lorenzo, pero también Sargento Cabral o los 60 Granaderos. En nuestra época que cantábamos folclore, la figura de San Martín estaba mucho más presente en la música popular, tal vez que la de Sarmiento Belgrano, porque Sarmiento y Belgrano era en el himno que cantábamos en la escuela, pero San Lorenzo se cantaba en la cancha y Sargento Cabral se bailaba en la bailanta y lo mismo los 60 Granaderos en la cuenta. Va mi pregunta. Terraño dice que San Martín en su primera etapa de operaciones, necesitando derrocar al Imperio Español, tiene algún vínculo con los ingleses que ya habían venido en las invasiones. Sin embargo, Kirilenko nos dice que en oportunidad de la guerra del Paraguay, por un lado estaba Francia cerca del Mariscal López y por el otro lado Inglaterra agrediendo al Paraguay. Tengo ahora mujer paraguaya. Me interesa, Carlos, un poquitito más. ¿Alguna idea? Me pareció que usted algo nos quería decir sobre el Mariscal López y su epopeya industrial. Es una figura que ha quedado muy, muy tapada como el genocida, como el dictador, como el hombre que masacró a su pueblo. Me parece que no es un análisis del todo completo. ¿Nos quiere decir algo más del Mariscal López y San Martín y Francia tuvieron algo que ver con él? La verdad que yo primero debo aclarar una cosa, soy granadero, no historiador. Y mi especialización es sobre San Martín en particular. Usted ya está tocando historia mucho más acá y hablamos de la Triple Alianza 1864, cuando ya San Martín había pasado a la historia en 1850. Sí, esa es una guerra que yo creo personalmente... Todavía no escuché nunca ni Argentina, Brasil, ni Uruguay pedir perdón al Paraguay, pero bueno, ese complot fue armado o la leña fue metida al fuego por los ingleses y se unen estos tres países en contra de Paraguay, aniquilando a los paraguayos, que ahí... yo creo que sobre YouTube hay una charla de historiadores ahí que participan varios de Argentina y hablan sobre la guerra del Paraguay, donde finalmente los chiquitos de 12, 13 años se pintaban bigotes con carbones para parecer grandes y se oponían al enemigo, ¿no? Que éramos nosotros. Muy bien. Iván Bartolucci, aprovechamos que estás con nosotros hoy. Abrí tu micrófono nuevamente y te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Bueno, una cosa que me olvidé para ser breve en la primera, no es un aviso solamente para el mayor, creo que es mayor, ¿no? Kirilenko. Es para todos los argentinos que tengan acceso a este sitio de Antropoceno. Cuando un argentino visite Francia, no debe dejar de visitar
el Museo de Boulogne-sur-Mer, porque es un punto central para entender mejor nuestra historia. Eso es lo que quería decir. Es algo que es más que visitar la Tour Eiffel, visiten el museo que usted conserva, Carlos Quirilinco. Bueno, pues después otra cosa es los relatos históricos. Todos sabemos que cada cual ve, nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se lo mira, dice un poeta español. Bueno, yo acá en Francia escuché la versión francesa de la Vuelta de Ligado, del combate, que es justamente, sin, eso no causa ninguna sorpresa, muy distinta e inversa del relato argentino. Y consiste en lo siguiente. Ustedes saben que en el subte de París hay una estación que se llama Argentina. Bueno, eso es porque el gobierno argentino intervino para, cuando la Argentina era un país que contaba en el mundo, para pedirles de que lo cambiaran, porque se llama obligado. ¿Y por qué los franceses pusieron a esa estación obligado? Porque alrededor de esa estación estaba toda la oligarquía, no, pero una gran parte de la oligarquía porteña, con los petit hôtels, que vivían allí y pasaban el tiempo entre la Vuelta de Obligado y Buenos Aires. Bueno, ahora, lo que cuentan los franceses es que en realidad el objetivo militar de la Armada francesa no era conquistar nada, ni vencer a Rosas tampoco, era cortar la cadena que Rosas había puesto para trabar la entrada de barcos extranjeros. Ahora, y ellos cortaron eso y dijeron, bueno, ahora que las provincias del interior que quieren comerciar con Europa, que lo hagan libremente. Ahora, eso me cambió completamente la imagen de la política exterior de Juan Manuel de Rosas. Es decir, era un dictador porteño, es decir, quería que todo estuviera centrado en Buenos Aires. Y cortando esa cadena, teóricamente se permitía a que Santa Fe, Paraná, es decir, Entre Ríos, se desenvolvieran, es decir, permitían un desenvolvimiento, un desarrollo de tipo federal en la Argentina, cosa que Rosas no quería. Bueno, era eso simplemente. Gracias, Iván. Volvemos entonces, dejamos a Rosas y volvemos a San Martín con nuestro Carlos Ariel. Hay una pregunta, bueno, otra vez de Carlos Alberto López. Ahí voy a aclarar, voy a aprovechar para aclarar un detalle ahí sobre la visita a la Casa San Martín aquí. Bueno, para ustedes y todos los que entren en contacto o escuchen, dado que venir desde América, de Argentina en particular hoy, es muy difícil, lo que debe hacer todo aquel que va a viajar es ver en la página de la Embajada Argentina en Francia, allí está un botón que dice Museo del General San Martín, Boulogne-sur-Mer. Ese es el único sitio oficial que tiene la casa y donde se ponen los avisos cuando está cerrada o hay cambios de horarios o días. Que esto puede ocurrir. Cerrada, ¿por qué? Porque el conservador se toma vacaciones y es la única persona a cargo del museo. Cambios y días horarios que pueden cambiar. Ha pasado el año pasado que se ha cambiado de lunes a viernes la apertura del museo porque en oportunidad que hay refacciones en la casa, entonces las empresas francesas trabajan de lunes a viernes. Así que esos cambios pueden ocurrir y esos avisos se ponen en ese sitio únicamente. Donde también en el sitio está el correo oficial de la Casa San Martín, @gmail.com, que se responde desde acá, así que también no está de más tomar contacto a través del correo para asegurarse unos meses de adelantamiento antes de hacer un viaje y no encontrar la puerta cerrada, ¿no? Perfecto, ya estamos transitando casi el final de esta reunión, pero le vamos a dar paso a Carlos Alberto López y después a alguien que se apoda francés en Madrid. Carlos Alberto, escuchamos. Bueno, no, muy cortito. Yo todavía no tuve el honor y el placer de conocer la casa del general.
pero tuve oportunidad de conocer en España la Casa de los Abuelos, que queda en un pueblo que se llama Cervatos de la Cueza, en la zona de Castilla y León. Y es interesante porque así vamos rescatando también el árbol genealógico. Así que simplemente eso, si andan por Castilla y León, no dejen de pasar por Cervatos de la Cueza, muy interesante. Provincia de Palencia. Sí, porque nosotros vamos mucho ahí a Palencia, por eso. Sí, este museo es privado y ahí también está la iglesia donde se bautizó Juan de San Martín, iglesia que Argentina ayudó a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, exactamente. Muy bien. A ver, la palabra entonces a alguien que se pueda francés en Madrid. Te escuchamos. Sí, voy. A ver, a ver. Ahí, Sí, te ¿me escuchamos. escuchan? Perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Yo me llamo Françoise, bueno, soy francesa y vivo en Puerto Madryn, en Chubut, en la costa atlántica, en Argentina. Y bueno, quiero agradecer a Carlos Pascualielo, no sé si está conectado hoy, pero él me mandó la invitación de esta charla. Me pareció muy interesante porque yo doy clases de francés acá en Puerto Madryn, en la Biblioteca Popular San Martín, que es también la sede de la Asociación Sanmartiniana, hace 3 años. Y bueno, durante las clases de francés siempre intento hacer una relación justamente con la vida de San Martín en Francia, bueno, así que en función del nivel de los estudiantes, puede ir desde la biografía para practicar los números y las fechas. Y bueno, hace 2 años, durante la pandemia, intenté hacer un contacto justamente con el granadero, que no era usted, me parece, el señor Kirilinko, era otro granadero. Y bueno, porque justamente era pandemia y esto no se pudo hacer. Pero bueno, quería justamente tomar contacto, y hoy me pareció una buena oportunidad para ver si se puede hacer así una videollamada justamente para ver con mis estudiantes en la sede de la Asociación Sanmartiniana acá en Puerto Madryn, para hablar, bueno, esto que usted estaba comentando de su biografía ahí en Francia, y de hacer una relación, digamos, entre el francés y la vida de San Martín ahí en Francia. Además, bueno, me enteré hace poco que en Madrid está la hélice del buque Villarino que mencionó antes, ¿no? Así que bueno, eso, quería hacer un contacto y bueno, si no le molesta, después le mando un mensaje y la seguimos por email. Sí, ahí en la página de la Embajada Argentina en Francia, donde está el botón del museo, está el correo del museo al cual le pido que escriba y después coordinamos. Perfecto. Bueno, Perfecto. Carlos, si te parece, este lindo momento lo vamos a conservar en el corazón y vamos a poner un punto final, pero nos dejé abierta la oportunidad de seguir charlando mucho más, la propuesta de la gente de refrescar sus memorias, de refrescar sus pensamientos. Carlos, te pido unas palabras finales y cerramos este evento. Bueno, decirles también que aquí en Francia, Argentina tiene una iglesia, no sé si sabían, una chapelle, en la ciudad de Lisieux. Hay una basílica que se llama Santa Teresa, que es por Santa Teresa francesa, no la de Calcuta. Esa basílica fue construida con fondos donados por distintas naciones, cada nación tiene su chapelle en el interior y Argentina tiene la suya allí. Así que es un dato más para quien hace la ruta París a Boulogne, lo puede conocer en Lisieux. Y bueno, decirles que el monumento de San Martín aquí en Boulogne-sur-Mer es el primero de Europa. Ahí no les conté la historia que sobrevive ese monumento a la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy, si lo van a mirar, tiene impactos de esa época. Y al costado del monumento, el año pasado, con el Círculo de Submarinistas Franceses, inauguramos una placa en honor a los submarinistas del Ara San Juan. Ese monumento de homenaje está aquí y está replicado en el Museo de la Armada en La Plata también. Así que bueno,
agradecerles por la difusión y mantener la memoria del general San Martín, y agradecerles nuevamente por darme lugar en su grupo, la participación. Si bien cuesta mucho coordinar esto, como les digo, por la diferencia horaria y la carga de actividades, estuvo muy bueno, así que bueno, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros y realmente hemos disfrutado de una persona que con pasión nos transmite la memoria viva de uno de los más grandes, por no decir el más grande, entre todos los grandes de nuestro país. Carlos, muchas gracias, te despedimos con un fuerte aplauso y te damos las puertas abiertas para seguir participando aquí en Antropoceno. Y a todos ustedes, decirles que esto va a estar quedado grabado en Antropoceno en YouTube, el audio también Antropoceno Podcast, y nos veremos la semana que viene, como siempre, en los clásicos de los jueves de Antropoceno. Gracias, Carlos, gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Saludos a todos. Antropoceno.